Bueno, acá lo tengo a Gastón Guido, no estaba mirando, transmito en vivo por Facebook Live y Argentina Productiva, además de salir en canal digital, sale en vivo y habíamos empezado un poquito antes sin transmitir, ahora estoy de nuevo en el aire. Gracias Gastón Guido por acompañarme. Gastón es periodista, es locutor, conductor de Agro ATP en radiochacra.com.ar, es colaborador de Clarín Rural y además director de su propia empresa GG Comunicación. Es un experto, un especialista en temas de agrícolas, ganaderos, y antes estábamos conversando respecto de lo que yo le planteaba, de esa experiencia que tengo, habiendo editado hace muchos años la revista Terra, ¿no? Y haber recorrido no solamente con Terra, sino que era de DeKalb, de Monsanto y de Merck, cuando DeKalb y Monsanto no eran la misma empresa, y con Guillermo Churrón recorriendo el país, ¿no? Y estábamos discutiendo, cambiando ideas respecto de que lo que yo sostengo, de que el productor agrícola ganadero argentino, no sé si más agrícola o ganadero, pero es reacio a incorporar tecnología que no la vea en el vecino. ¿Sí? Y esto es contradictorio, como bien me marcaba Gastón, y ahora lo va a explicar, respecto de la enorme incorporación de tecnología que tiene el campo. Pero es tecnología que la miró por el alambrado. Y cuando vio que del alambrado estaba al lado, la incorporó. Y somos líderes, hemos hecho lo que hicimos. La siembra directa es el caso emblemático, ¿no? Hicimos sobre la utilización de gran capacidad tecnológica, hicimos un país líder en el mundo, ¿no? Discúlpame que se mezcla con lo que habíamos charlado antes, pero... Está bien. La siembra directa, como vos bien decís, ha cumplido unos 30 años en Argentina y eso ha hecho que Argentina haya liderado esto que es, quiere bien aclarar, la siembra directa es, para el que no lo sepa, sembrar sobre el cultivo anterior sin arar. Ya en la Argentina prácticamente el 95-98% de la agricultura extensiva, trigo, maíz, soja, girasol, sorgo, otros cultivos, se hace en este sistema de siembra directa, que lo que implica es no solamente cuidar el suelo, sino cuidar el agua, hacer un mejor aprovechamiento del agua y también cuidar el suelo de la erosión. En ese aspecto somos líderes y en ese aspecto lo que yo te marcaba un rato antes, en el sentido de que en la Argentina se ha incorporado mucha tecnología a partir de la siembra directa y después la llamada agricultura de precisión, que es agricultura que utiliza sistemas GPS, sistemas satelitales para hacer monitores de siembra, monitores de cosecha, monitores para pulverizar, o sea, para aplicar agroquímicos en las distintas etapas del cultivo. Y en eso, en cualquier máquina agrícola que vos veas en la Argentina hoy, desde tractores hasta pulverizadoras, cosechadoras, sembradoras, hay un monitor de siembra y un equipo de alta tecnología o de AgTech, como se llaman ahora, hace algún tiempo, que están trabajando. En mayor o menor medida eso está muy difundido. En la parte ganadera no tanto, en la parte ganadera todavía Argentina tiene un largo trecho por caminar a nivel promedio, pero igualmente eso de a poco va avanzando. Ahora vos coincidirás conmigo que, como también hablábamos antes del programa, que el sector no paró, que el castigo de la pandemia lo tienen las ciudades, que el consumo quizás cayó y la oportunidad, de alguna manera, de la gente que vivía de las ciudades, que se fue del campo o se fue del interior, o del interior, digamos, porque del interior se fue a las ciudades del interior, y hoy está tentado a volver a los sectores originarios, quizás no de ellos, quizás de sus padres o de sus abuelos, pero hoy vuelve a ser tentador, y especialmente por esta capacidad del trabajo remoto, ¿no? Uno puede intentar volver al campo trabajando en forma remota, ¿no? Pero no solamente en el agro, ¿no? Ayer estuve con un juez que estaba trabajando desde su casa, ¿no? Y trabaja desde su casa. Y dice, bueno, salvo una audiencia a un testigo, tomar un testimonio, en algo que todavía la justicia no tiene aceitado para hacerlo en forma remota, con firma digital, etcétera, pero la mayoría de los procesos se puede hacer en forma remota, ¿no? Entonces, esto quizá lo positivo de esta catástrofe empieza a ser que uno puede volver
a poblar el interior con este concepto de recolonizar lo que fue en un principio el mejor momento de Argentina, con estos colonos que vinieron del mundo, algunos comprando tierras sin haberlas visto, ¿no? Lo mismo pasó en otros lugares de América, y ir y explotar esos espacios con mucho trabajo, con mucho sacrificio, y en muchos casos pasando hambre, pero lo lograron, ¿no? Y sus hijos y sus nietos vivieron esa prosperidad. Quizás este es no sé si vos lo ves de la misma manera que yo, quizás es un principio, por lo menos es una puerta que se abre. Es una oportunidad, sin duda creo que no sabemos ni vos ni yo cómo va a ser la famosa nueva normalidad de la que tanto se habla, ¿no? Todavía no lo sabemos, quizás en septiembre, octubre, cuando haya pasado el famoso pico y la cuarentena esté aflojada en las grandes ciudades, podrá saberse. Lo que sí es cierto es que muchas cosas con estas tecnologías se pueden hacer, no solamente trabajos de agro, sino trabajos de otro tipo en ciudades más chicas que los grandes conglomerados, como puede ser el AMBA, ni hablar. Y cierto es que en algunos lugares de ciudades más pequeñas, y ni hablar en el propio campo o en propias zonas rurales, lo que está faltando muchas veces es una buena conectividad, y eso me parece que es un déficit que tenemos como país, y me parece, esto es una opinión, que también eso pasa porque el servicio de telefonía celular en la Argentina, aunque parezca mentira, siendo que hay muchas más líneas celulares ya que líneas fijas, no es un servicio público. Y eso debería alguien alguna vez tomar el toro por las astas. Hay muchos intereses por los cuales eso no sucede, pero no es un servicio público la telefonía celular y sí la telefonía fija. Cosa que es paradójico porque la gente Sí, que tiene bajos recursos no tiene telefonía fija. exacto. Y mucha gente que podría tenerla ya la ha dejado de usar, se ha quedado con el teléfono celular porque no lo necesita, porque está desacostumbrada, porque hay gente de otra generación que el fijo no lo vivió, pero hoy por hoy yo no tengo el número, pero sé que son muchas más los millones de líneas celulares que las móviles, que líneas fijas, y no es un servicio público. Considerar al gas, a la electricidad, ¿no? Al agua, al servicio de saneamiento, un servicio público y no al celular, que hoy hoy si hoy pegó ya el salto a ser una herramienta de trabajo fundamental, ¿no? Total, Si antes había una pequeña discusión respecto de lo que significaba la telefonía, hoy no cabe duda, sin conectividad hoy está fuera de juego, ¿no? Y hasta está en riesgo tu trabajo, ¿no? sí, sí, Recién sí, nos sí. decía, por Hoy, ejemplo, un sí, oyente o navegante, nos decía que no se escuchaba bien. Espero que se esté escuchando bien ahora. Esta es otra de las cosas notables de esta pandemia, ¿no? Si alguien me preguntaba, ¿qué pasa si todo el mundo se conecta a Internet al mismo tiempo? Y lo primero que hubiese dicho, nos quedamos sin Internet. Y eso no pasó. Pero no pasó un poco por lo que vos decís, porque la gente fue a su casa a conectarse. sí, Y la conexión domiciliaria es mucho mejor que la conexión por celular. La gente dejó de conectarte por el celular para conectarse en sus casas y por eso esto no colapsó, por eso no sí. murió. La telefonía El celular, Wi-Fi es más además de no seguro. ser un servicio público, es mala en la Argentina. Sí, sí, Es sí, pésima. totalmente. Otro aspecto que tiene que ver, lo engancho con lo que vos decís, es que la telefonía y la telefonía celular depende de las antenas. Y las Sí, antenas están colocadas en torres que en la mayoría de los casos son de las compañías que prestan el servicio. Esa es otra gran limitación. Las torres deberían sí, ser públicas y uno podría, con una señal que me dan, podría colocar la antena. Hoy le tengo que pedir permiso a mi competidor en muchos lugares para poner una sí, es antena. verdad. Entonces, todos esos aspectos que hoy explotan, bueno, van a ser el tema de discusión ya en cuenta regresiva, ¿no? En septiembre a más tardar, nosotros vamos a salir de la Seguro. pandemia con pandemia y todo, nos guste o no nos guste. Europa ya Sí, sale
nosotros también, a pesar de este pico de ayer de Estados Unidos o estos rebrotes, el mundo no se puede dar el lujo de parar, ¿no? Seguro, seguro. Eh, Sí, sí, me parece que vamos a tener que acostumbrarnos a que vamos a tener que salir a trabajar, a normalizar nuestras vidas tomando ciertos riesgos. Más allá de la figura de que saldremos por buen tiempo con el barbijo puesto mañana, tarde y noche cada vez que salgamos de nuestra casa, pero me parece que con los cuidados del caso habrá que tomar asumir que hay que tomar algunos riesgos. Lo que a mí no digo que me preocupe, pero no sé de qué manera seremos todos lo responsablemente que hace falta para manejarnos de esa manera. Hay gente que en lugares muy vulnerables, por más que quiera, no puede tomar distanciamiento social. Lo estamos viendo actualmente en algunos barrios del Gran Buenos Aires, zonas complicadas. No sé cómo se va a manejar eso, ¿no? Ayer lo escuchaba en un canal de televisión al expresidente uruguayo, a Julio María Sanguinetti, y el hombre hablaba de que en Uruguay, en vez de utilizar la cuarentena estricta, lo de estricta lo podemos poner entre comillas porque me parece que está un poco flexibilizada en algún punto, en Uruguay optaron por la responsabilidad individual. Yo no sé hasta qué punto los argentinos tenemos esa cualidad como sociedad. Me parece que muchas veces las normas las vemos como una valla a la cual la tenemos que superar de cualquier manera. Entonces, eso me parece que es fundamental, que si vamos a asumir riesgos y si vamos a salir de la cuarentena, pues en algún momento tendremos que salir, vamos a tener que ser todavía más responsables que ahora. cuando hablamos de producción agrícola, ganadera, cuando hablamos del interior, o como dicen los brasileños, el fondo del fondo, digamos, requiere fundamentalmente de conectividad. No solamente conectividad telefónica, sino conectividad de vías de contacto, caminos, ¿no? Sí, trenes. Y trenes, ¿no? Y ingresar con estos productos que salen del campo a las ciudades. Ahí me parece que hay y va a haber una enorme limitación porque muchos intendentes tienen la instrucción del gobernador de agarrar encuentran a un tipo resfriado con fiebre y paran todo, digamos. Hay como un desafío de los gobernadores de que la pandemia no se extienda en el territorio. Entonces, ¿cómo se va a hacer, no? En vez de prohibir, ¿cómo se va a hacer en forma segura? ¿Cómo se va a lograr llevar los productos del campo a las ciudades, especialmente a las pequeñas ciudades del interior, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo eso? Debe haber mucho conflicto, ¿no? Hay mucho conflicto y el otro día hablaba con alguien del rubro de transporte, de los camiones, y los camioneros o los choferes de camiones, porque vos sabés que a los choferes de camiones, por un tema de asociación con Hugo Moyano, no les gusta que le llamen camioneros, quieren que le llamen choferes de camiones. Entonces, aclaración al margen, me decía esta persona, un dirigente de FADEAC, que en muchos lugares los camioneros, choferes, al comienzo de la pandemia empezaron siendo héroes porque eran los que llevaban la producción y también llevaban a las ciudades medicamentos, alimentos, cosas de uso cotidiano. Y ahora hay muchas provincias que no dejan entrar. El caso emblemático es San Luis. San Luis, al chofer del camión que entra, no lo deja bajar del camión, va a una playa, por ejemplo, en el autódromo de San Luis Capital o en un centro logístico que tiene esos dos lugares. Ahí el camionero está, en ese caso sí puede bajar, pero entre comillas lo hacinan en una especie de contenedor donde lo dejan ahí y el camión llega un chofer de San Luis y el camión de otro tercero, es como si fuera un garage que vos dejás el auto con la llave. Bueno, ese camión del centro logístico va al centro de San Luis y va a la dirección que tiene que ir a descargar la carga que corresponda. Y después vuelve con el camión vacío y le devuelve la llave al chofer de ese camión que venía a saber de 500, 700, 1000 kilómetros con determinada mercadería y el señor del camión se va. Ahora, mientras tanto, el chofer original del camión estuvo metido en un contenedor tomando mate con 10, 15 tipos, sin baño, sin agua. En otras provincias, Santiago del Estero, le ponen una faja a la cabina del camión, a la puerta, y el camionero no puede bajar hasta que no le descarguen la mercadería. Eso está pasando en estos días en Argentina, y mucho no se sabe de eso. No es el tema de los grandes medios. Y eso realmente, si está pasando ahora,
digo, cuando esto se abra, digo, tendrán que flexibilizar de alguna manera, pero hay una especie de libre pensadores de cómo instrumentan las normativas de transporte. El Ministerio de Transporte de la Nación dice, sí, el transporte es esencial, pueden circular todos. Ahora, cada municipio, cada provincia hace lo que le parece. Y no está bien. Yo creo que hay tres columnas que se me ocurren marcar ahora. Una tiene que ver con el distanciamiento social, que es lógico. Si vos estás lejos, no te contagiás, pero es algo muy difícil de instrumentar. Otra es la capacidad que uno tenga de aislarse físicamente, independiente del barbijo, gafa, ropa, etcétera. Porque si vos te vestís como si estuvieses en un quirófano, tampoco te contagiás. Y otro tema es la capacidad de poder aprovechar al máximo las herramientas de trabajo remoto, ¿sí? Me parece que el futuro viene hacia una mezcla de estos tres temas, ¿no? Porque los chicos en el colegio, como vi en la apertura esta en Francia, no pueden estar, ¿cómo es inviable. No puedes tener separados, ponen mamparas, están poniéndolos a 2 metros cada uno en los patios y en los recreos. O sea, es ridículo, no es sustentable. Y los chicos van a ir a llevar esta enfermedad a sus casas, especialmente con el peligro de contagiar a adultos mayores, que es la particularidad que tiene este tipo de enfermedad. Pero es este tipo de enfermedad, porque después puede ser otra enfermedad. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva concepción sanitaria, ¿no? De vivir, ¿no? De este aislamiento. El campo, ¿cómo ves esto? Parece no es ninguna pavada, no es menor, pero ¿cómo haces para tomar mate? ¿Que cada uno va a llevar su mate? Yo creo que tenemos que, o sea, va a costar, pero va. De hecho, el INIM, el Instituto Nacional de Ayuda Mate, cuando comenzó la cuarentena, ya lo dijo, tendremos que tomar mate a los sirios, cada uno con su mate. Sobre todo si hay gente a la que vos no conocés, por ahí en tu familia, y hasta ahí. Te confieso algo, yo vivo con mi mujer y depende de días que por ahí tengo la garganta que me pica un poquito. Y cada uno tiene su mate, a veces no. Si estás en un lugar o en una ronda de mate, una sala de periodistas que me ha tocado infinidad de veces en exposiciones a campo. Gastón, ¿querés un mate? Yo lo agarraba sin pensarlo automáticamente. Eso no se va a poder hacer más. No sé. Vos sabés ahora que seguro que no. Además, en septiembre seguro que no. Quizá además de 2 años sí, no lo sé. Estas normas, ¿no? De higiene o costumbres que vamos a cambiar, no solamente van a impactar sobre el COVID, van a impactar sobre cualquier otra enfermedad. Porque vos tomando mate te contagiás una gripe, una pulmonía, cualquier cosa, sí, digamos. Convengamos que tomar mate, yo me recuerdo de algún médico que he tenido que me decía, ¿cómo usted comparte el mate, Guido? Y sí, yo tomo mate, y le parecía una locura. Y si te pones a pensarlo seriamente, más allá del COVID, no es muy higiénico lo que hacemos. Lo que pasa es que es un tema cultural que está instalado, pero la verdad. Vos sabés que esto que me decís me hace acordar, cuando yo con Alchurrón recorrí la ciudad de Buenos Aires, recorrimos todos los hospitales, ¿no? Y el hospital que recuerdo, así como un hospital que me dejó marcado, fue el Muñiz. Era el Muñiz en la época del principio del SIDA. Y el subdirector del Muñiz, que decía que él había elegido un área de la medicina que era la que atiende los hongos, él decía, yo elegí esto porque la gente no se moría de esto. Y ahí se morían de eso, digamos, ¿no? Y en ese... una de las cosas que me llamó la atención es cómo hacen estos médicos que están acá todo el día y no están disfrazados de astronautas. Vos los veías caminar por los pasillos normalmente, cómo no se enferman. Entonces ahí está otra gran lectura, ¿no? Que me parece que tiene que tener un espacio. Vivimos en un mundo donde compartimos bichos peligrosos y el principio de las vacunas es ese. Nos inoculamos y desarrollamos anticuerpos. Tanto es así que mucha gente dice que cuando los españoles vinieron a América, los indios se murieron de enfermedades, no de que los matamos. La mayoría se murieron porque los enfermamos. Entonces,
si nosotros no nos empezamos a vincular este concepto de aislamiento sanitario, y bueno, el día que te agarre una peste, capaz que tenés a gran parte de la población sin anticuerpos, ¿no? Yo todavía no escuché a ningún inmunólogo, ¿no? A ningún tipo que se dedica a estas enfermedades virósicas, bacterianas, en fin, a todas estas enfermedades de transmisión. ¿Qué sucede, ¿no? Cuando tenés poblaciones que no tienen anticuerpos, ¿no? ¿No será contraproducente? No lo sé, me pregunto. Yo tampoco, habría que hablar con un médico. ¿Cuántos del campo comparten en una misma población enfermedades contraídas por el mate? ¿Cuántas familias deciden o antiguamente decidían tener sus hijos en sus casas? Porque los bichos son los mismos que tenés todo el día. Vos vas a un hospital y vienen bichos distintos, digamos, donde tu cuerpo y el de tu hijo no están preparados para recibirlo. Entonces, estos virus y organismos hospitalarios, ¿no? que complican Sí, claro. tanto a la vida de los sanatorios y de los hospitales, ¿no? Sí, Volviendo al tema del agro, Gastón, ¿cómo ves sí. la producción hoy? ¿Cómo está hoy el sistema productivo? ¿Estamos cumpliendo con los objetivos que se habían planteado? A ver, productivamente el país está con una gran posibilidad. De hecho, venimos de una muy buena cosecha que se está terminando todavía. La cosecha pasada fue 150 millones aproximadamente. Todavía faltan cosechar unos 50% de la cosecha del maíz, que se calcula en 50 millones de toneladas. Yo creo que estamos en una buena posibilidad, pero claro, el campo está a la expectativa. Cuando uno dice el campo, deberá ser más preciso, porque el campo no es solamente la pampa húmeda, o sea, los granos, la ganadería, la lechería, sino que también el campo es las fincas en Mendoza, las peras y manzanas en Río Negro y Neuquén, la yerba mate en Misiones o Corrientes, en fin, es muy variado el agro en la Argentina. Desde Buenos Aires tenemos una visión de que el campo es solamente las vacas y el trigo y el maíz o la soja. Pero yendo un poco para digamos una idea general, hay dos inconvenientes. La actividad agropecuaria está a merced de un derecho de exportación, mal llamado retenciones, que le quita competitividad de una manera, por más que el sector es muy competitivo, es un impuesto a la venta directamente, sin mediar saber cuánto costó producir eso. Y está en este momento también con una cuestión política muy reciente, como es esta de la intención del gobierno de expropiar la compañía Vicentín, que hay que ver cómo prospera eso, donde eso va a hacer ruido. Hay mucha gente que está preocupada por eso, también en la ciudad, pero te lo digo del lado del agro. Hay bastante preocupación por eso, no solamente porque en el caso de Vicentín es cierto que hay muchos productores, no solo pequeños y medianos, también grandes, que fueron afectados por los malos manejos de esta empresa, sino porque también hay mucha gente que está temiendo o previendo o reaccionando como pasó hace 12 años, en 2008, con aquel famoso tema de las retenciones móviles, el conflicto entre también Cristina Fernández y en aquel momento las cuatro entidades del agro, que es un tema después nacional. Eso por un lado. Y por otro lado, a nivel de economías regionales también hay problemas porque, bueno, muchas veces la producción no tiene los precios que tiene que tener. Ayer justamente leía, para comprar un kilo de pollo, un productor de manzanas tiene que vender 20 kilos de manzana, que es lo que le pagan. O sea, un kilo de pollo vale más o menos 70 pesos en el supermercado. Y es un precio que, según los polleros, también está por debajo del costo. Pero dejemos de lado eso. Para comprar un productor de manzana, un pollo tiene que ponerle su producción 20 kilos de manzana, algo no funciona. Entonces, todas esas cuestiones en materia agropecuaria y agroalimentaria en general, el problema que tenemos en la Argentina, pero de hace años, yo hago periodismo del sector hace 35 años más o menos, y lo he visto siempre, es que siempre los dos eslabones más perjudicados de la cadena son el productor, que cobra poco por lo que produce,
y el consumidor que paga caro por el alimento. Y en el medio hay toda una cadena de intermediación, transporte, mayorista, minorista, impuestos, que es la que se lleva la mayor parte de la torta, ¿no? Argentina tiene un potencial diferente en un montón de cosas, pero tiene un montón de distorsiones también. Vos sabés que además de ser amigo de chico, yo coincido en general con la visión que tiene Miguel Campos respecto de lo que tiene que ser el aparato productivo, ¿no? Hice varias entrevistas con Miguel, de estas 70 entrevistas, más de 70, algunas fueron con Miguel, ¿no? Hablando desde Warrant hasta clúster productivos, ¿no? Y Sí. esta concepción que bien se ve en Brasil, por ejemplo, que es donde me tocó vivir 5 años, ¿no? Esta concepción de que la producción es un grupo, para traducir la palabra clúster, es todo un sector que va desde la genética hasta el destino final del producto terminado, pasando por la educación, la formación, la industrialización. Entonces, todo este proceso entero implica el involucramiento de un montón de gente que requiere de un espacio físico, y por eso se arman estas regiones productivas, ¿no? Nosotros no tenemos esa concepción del clúster productivo en general, ¿no? Salvo excepciones, bueno, Limones, ¿no? Donde somos líderes, o la misma producción de soja. Hay algunos sí. Pero no tenemos esa concepción, ¿no? De la energía como un valor agregado, ¿no? Sí, no, el sector agroindustrial o alimentario no está integrado. Vos hablabas de clúster, es una palabra que está bastante de moda en la Argentina hace algún tiempo para algunas cuestiones específicas. Hay un de la maquinaria agrícola, por ejemplo, en lo que es la zona de Cañada de Gómez, Armstrong, Las Rosas, Las Parejas, en el centro de Santa Fe, Marco Juárez, ahí muy cerquita del lado de Córdoba, donde está concentrada todo la gran mayoría, no todo, pero una gran mayoría de empresas de maquinaria agrícola. Hoy tenés en Tandil, por ejemplo, el clúster porcino, que se dedica justamente con Cañori a la cabeza, entre otros, a integrar la producción porcina de productos alimenticios derivados del porcino, pero sí falta una integración entre entidades de productores, entidades de exportadores en la industria alimentaria. En eso, como vos decís, en la Argentina anda cada uno por su lado y muchas veces peleándose entre ellos, y es lo que tendrían que hacer para que el país sea valorado como una potencia agroindustrial que podría ser. A mucha gente le parece, o el habitante urbano cree, que es más importante que en la Argentina se fabriquen autos y no que sea una buena producción agroalimentaria exportable, el supermercado del mundo del que se hablaba tiempo atrás y que deberíamos poder serlo. Y la balanza comercial. Los autos que producen acá tienen más componentes importados que locales, con lo cual, y además, no tengo los números, pero además a nivel país ocupa mucho más mano de obra toda la cadena industrial que lo que pueden ocupar 4 o 5, creo que son 12 las terminales que se crean en la Argentina. Estoy lamentablemente teniendo problemas con la señal, ¿no? Me parece que exageré con la buena conexión. Exageré un poco. O sea que espero, a veces se reconstruye, ¿viste? Porque estos sistemas como que reconstruyen y después cuando se reproduce se reproduce bien y se complica en el vivo. Tenemos acá un montón de gente colgada en el vivo y no lo escucho quejarse, así que imagino que debe estar saliendo bien. Bueno, te saco de este tema y estoy empujando con un grupo de gente un proyecto que tengo de hace muchos años que tiene que ver con el desarrollo de un clúster. Para seguir el clúster, y es el clúster del ricino. Y es como un ejemplo emblemático, porque es una variedad argentina, no hay del ricino, del castor, del tártago, mamona, tiene muchos nombres, ¿no? Lo que cuando éramos chicos, viste, estaba ese aceite laxante, bueno, es una planta muy, muy común de Argentina y desarrollamos una variedad muy particular que permite entregar una cantidad más importante de aceite en un tamaño de semilla mayor y cosechando y sembrando
con maquinaria estándar, ¿no? Haciendo un proceso industrial o entrando sin modificar el sistema habitual del productor. Y esto va desde la concepción genética de este intercambio que se hizo de mezcla, ¿no? de entrecruzamiento, y después con una hormona de multiplicación lograr esta variedad diferencial, ¿no? Y armar estos clústeres es muy difícil, ¿no? Y hoy el productor está más tentado porque bueno, está castigado por la retención y este producto no va a tener, por lo menos en un principio, ¿no? Sí. No tiene retención, después seguramente que la va a tener, como todo. Pero en un principio es atractivo porque vos le sacás tarifa plena, digamos, ¿no? Claro. Y hay oportunidad en el mundo como para hacerlo. Pero es difícil. Volvemos de nuevo a esto de mirar por detrás de la tranquera, ¿no? Bueno, en el caso los campos agro puros no tienen ni alambrado, digamos, pero mirar al de al lado, ¿no? Y si no cambiás. Y la rentabilidad pasa a no ser importante, para ser importante más la seguridad de la rentabilidad, digamos. O sea, ¿cuánto vas a ganar? No sé, decime cuánto gana el vecino, más o menos, y bueno, por ahí estoy, me acomodo, digamos, ¿no? No me interesa arriesgar demasiado. No es, como se decía antes, un sector de riesgo. Bueno, estamos intentándolo, y como este clúster de ricino hay muchos clústeres con capacidad. Vos veías lo del cerdo, ¿no? En Brasil es la genética, en la escuela, forman a la gente, tienen la producción, tienen la industrialización, y del pueblo sale el camión con el producto, con el salame, digamos, o sea, terminado, con la pieza de jamón, ¿no? Esta concepción que tenemos que instalar en Argentina, que tiene que ver con la educación, ¿no? Qué difícil que parece ser, ¿no? Sí, pero vos sabés que estoy volviendo al cerdo, como lo tomaste o retomabas el tema. Además de lo de Tandil, se está en otros lugares también, se está en Córdoba, en Oncatico, que es cerquita de Villa María y Córdoba capital, con otro clúster similar de porcinos. Y ahí, y también en La Pampa se está dando, en la zona de General Pico. Hay mucha actividad respecto del cerdo, que lo tomo como tema, que está caminando de a poco, o sea, no es todo lo que llega es tan negativo. Hay ejemplos de asociativismo, y de hecho el INTA, por ejemplo, la gente que trabaja en cerdos del INTA lo viene pregonando esto de trabajar asociada de una manera integrada ya hace mucho tiempo. De a poco se está logrando, lo que pasa es que muchas veces la macro no ayuda y las decisiones nacionales menos. Pero este producto, las ciudades intermedias, que este producto es más fácil a veces, me imagino, este producto que entrega por un lado aceite y por otro lado una torta de ricino que en su segunda extrusión, ¿no?, la hace inerte con temperatura, es una proteína vegetal muy buena para el clúster del cerdo, para alimentación de cerdo. Entonces, integrar todo sería interesante, ¿no? Como para ver, independiente que el pellet, que es el 50% de la extracción, que es lo que queda de la extracción del aceite, puede ser biomasa, puede ser biofertilizante o puede ser bioinsecticida, ¿no? Pero también puede ser una proteína vegetal, ¿no? Y que puede transformarse en proteína animal a través del cerdo, ¿no? Que en el mundo se alimenta también con esta torta, ¿no? Pero bueno, es duro, ¿no? Miguel me trajo unos molinos de hogar que eran muy interesantes también, Tango Wings, una empresa fantástica donde vos tenías la vivienda, tenías los galpones, tenés la gente que trabaja en el sector, la tenés con viviendas que son molinos que generan energía que alimentan la misma producción, ¿no? Claro, hay lo que se mucho. llama economía circular. Tal cual, hay mucho, y no veo que no sé, que se esté haciendo foco, ¿no? Estamos en remar el problema del coronavirus, en este caso, o de la economía, como si la economía fuese un problema de economistas, ¿no? Qué poco inteligentes que somos
porque la economía no es un problema de economistas. Es como si me dijera, mi empresa no va bien, la culpa la tiene el contador. No, el contador lo único que hace es administra la que vos le llevás. O sea, nosotros tenemos problemas de generación de riqueza. No además la administramos como el culo, ¿no? Pero no es el problema. El problema es que tenemos que generar riqueza, ¿no? Y la riqueza no la trae el abogado, no la trae el contador, no la trae el economista. La economía real, digamos, ¿no? Ir al mundo real. No la trae, tampoco la trae el consultor o el asesor. Es el empresario pequeño, mediano, ese empresario que se juega por algo. Y él tiene un consultor, también un contador, también un abogado, y hasta si sos una institución muy grande tendrás hasta tus economistas para que te cuiden, ¿no? Imagino que Gustavo Grobo debe tener sus economistas en su board. Sí, seguramente. Pero el economista no le va a decir cómo tiene que llevar su negocio adelante. Hay un empresario detrás. Esa concepción empresarial que en Argentina no solamente no se ve adelante, ¿no? Sino que además se combate, como que un empresario, primero tenés que mostrarme que sos buen tipo, y después te digo, sos empresario, ya está todo mal. Sos empleado y está todo bien. Sos empresario y está todo mal. Sí. Si sos empleado tenés que mostrar que sos una mala persona. Si sos empresario tenés que mostrar que sos una buena persona, porque partís de que sos un explotador. Entonces es duro, no sé, y en el campo se expresa ahora con esta concepción de la tierra es del que la trabaja. Obvio que la tierra es del que la trabaja. Si el impacto de la tierra en el campo es insignificante. Si todo el campo lo tiene encima, la guita la tenés que poner arriba, la tierra no impacta. Exactamente. Sí, ¿No? La gente que dice que hay que devolverle el campo al que la trabaja. No, el campo es del que la trabaja. El que no la trabaja no tiene nada. Es ideológico, no es real, no es el mundo real. Es ideológico, sí, cuando tenés idea ideológica las cosas se tergiversan mucho. Y totalmente. En general no desaparecen los hechos, como decimos en el periodismo, y ha pasado y parece que sigue pasando, cuando a vos te dicen un chancho vuela y el chancho no vuela, algo tan sencillo como eso, ya partimos mal. Y lo que vos hablás de los empresarios y los empleados, eso que es cierto, como en todo en la viña el Señor, hay buenos empresarios y malos empresarios, buenos empleados y malos empleados, pero no per se son buenos o malos. Y lo que es cierto que en el agro, y eso es un riesgo implícito que hay en el campo, el empresario, además de ser bueno o mal empresario, tiene el riesgo climático, porque es una industria a cielo abierto generalmente, claro, que no lo tienen otras actividades, ¿no? Pero escuchame, cualquier persona, no tenés que tener mucho sentido común. Yo tengo acá en mi casa una huerta, es una pesadilla. La tenés que estar todo el día, la tenés que cuidar. Es un trabajo tremendo. La gente que no hablan no tienen ni idea. ¿Qué tierra? La tierra es lo que menos importa. Si vos no te pones ahí todo el día y la cuidás, no tenés nada. Se acabó, no sale nada, no sale nada. O sea, hay gente que en la ciudad todavía cree que en el campo argentino se tira la semilla y crece solo, y no es así, definitivamente. Eso no pasa. Eso no pasa ni en el mejor, ni en la zona núcleo, ni en la mejor tierra. Si no le pones mucha guita encima, no va. Exacto. No va. Esa concepción del terrateniente, ¿viste? Del tipo que tiraba la vaca en el campo y ya estaba. No, eso no existe. Eso no existe. Eso es una cosa histórica, ¿no? De esa concepción rara, ¿no? Bueno, lo que pudo haber sido, yo hablo con Félix, con Patricio Lons, con un amigo historiador, ¿no? Y él me trata me explica de los orígenes de nuestra ganadería, ¿no? Y de la época alvear, ¿no? Y de ese país que fuimos. Bueno, no jodamos, no lo somos más. No lo somos más. Ahora hay que laburar, tenés que regar, tenés que cuidar, tenés que tener buena semilla, no te tenés que equivocar. Un tipo se hablaba del campo, ¿no? Achurrón, con el que trabajé tantos 10 años, era un tipo de tambo. Si vos no ordeñás a la vaca un día se pudre todo. Bueno, no hay sábado, no hay nada.
Exactamente, es así. El Una trabajo pesadilla. de todos los días, no tiene feriados. Claro, ese tipo Sobre que todo dice, la parte ganadera. claro, terminé de laburar, son las 5 de la tarde, así me voy a casa. Eso en el campo, no, tenés quilombo, no hay horario. Tenés quilombo, tenés que Exacto, estar, tal exacto. cual. Sí, Gastón, un placer, un placer. Me dejaste hablar Igualmente, mucho, muchas gracias. me dejaste hablar mucho. Y bueno, yo sigo respetuoso, como locutor no me gusta interrumpir, así que yo No, cuando hace silencio hablo. te agradezco un placer y me encantaría poder hacerlo habitual, ¿viste? Bueno, Estoy, me cuando encantaría, quieras acá podemos charlar de varios temas. Te Solamente agradezco y lo a que tu quieras. disposición, las puertas abiertas, cuando vos quieras, le metemos. Espero que tenga mucha audiencia esta entrevista y que tengamos muchas más. Bueno, muchísimas gracias. No va a ser es la primera, no va a ser la última. Gracias, un abrazo. Que siga bien, Muchas otro. Hasta gracias. pronto. Gracias.